Hay pasajes en la Biblia que parecen tan simples y familiares que rara vez pensamos en lo que realmente dicen. Génesis 1 y Génesis 2 son un ejemplo perfecto. Todos los hemos escuchado, pero cuando uno se atreve a mirarlos más de cerca, los detalles dejan de coincidir y surge algo inesperado. Las palabras hebreas cambian, las órdenes cambian, el escenario cambia y la cronología también. De repente, uno se da cuenta de que la Biblia podría estar contando dos historias distintas del origen de la humanidad. Para muchos, esto es incómodo, para otros, revelador, pero para todos muestra la profundidad de las Escrituras. El misterio inicia en Génesis 1, 26, 27, donde Dios crea al hombre y a la mujer simultáneamente a su imagen. Les ordena multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Parece una creación completa y finalizada, pero al llegar a Génesis 2, 7, todo comienza de nuevo como si se tratara de un relato distinto. En Génesis 2, Dios forma a el hombre del polvo, sopla aliento de vida, lo coloca dentro de un jardín especial y luego crea a la mujer de su costado. Dos relatos, dos secuencias y dos propósitos, uno global, otro íntimo, uno para multitudes, otro para un individuo escogido. Cuando uno observa con atención, surge la pregunta inevitable: ¿por qué narrar dos creaciones si fueran la misma? ¿Por qué las diferencias tan marcadas si se tratara de un solo evento? Génesis 1 habla de humanidad, mientras que Génesis 2 habla de un hombre específico seleccionado para una misión especial. En hebreo, la diferencia es aún mayor. Génesis 1 usa Adam sin artículo, refiriéndose a la humanidad en general. Génesis 2 usa Ha-Adam con artículo, indicando a una persona específica. Esto revela un cambio profundo. No se está hablando del mismo tipo de creación, sino de dos niveles distintos. En Génesis 1, Dios entrega la tierra entera a la humanidad. En Génesis 2, Dios toma al hombre y lo encierra en un huerto particular. En Génesis 1, los seres humanos existen antes de las plantas del campo. En Génesis 2 no había plantas porque no había hombre que las labrara. Es como si Dios hubiera creado una humanidad general en el capítulo 1 y a un representante sacerdotal en el capítulo 2. Este misterio se intensifica cuando llegamos a Génesis 4. Caín teme ser asesinado por cualquiera que lo encuentre, algo imposible si solo existieran sus padres y hermanos. Dios le pone una señal para protegerlo de quienes lo buscaran. Luego Caín huye a Nod, donde encuentra esposa y construye una ciudad. ¿Una ciudad para quién? ¿Para una familia de 4 personas? El texto continúa como si hubiera un mundo poblado y existente fuera del Edén desde antes. La Biblia nunca dice que Adán y Eva fueran los primeros seres humanos, sino los primeros del Edén, los primeros llamados a una relación espiritual directa con Dios. Esta idea no es moderna. Rabinos antiguos, Filón de Alejandría y varios padres de la Iglesia afirmaron que Génesis 1 y 2 narran creaciones diferentes. Otro detalle sorprendente aparece en Génesis 1:28 con la palabra llenar, que en hebreo y griego implica llenar nuevamente. Eso llevó a algunos a pensar en una creación previa destruida. Isaías 45:18 afirma que Dios no creó la tierra en Tohu, pero Génesis 1:2 dice que la tierra estaba en Tohu. Esto generó la teoría de la brecha, donde entre Génesis 1:1 y 1:2 habría ocurrido un evento catastrófico. Algunos judíos antiguos creían que se trataba de un juicio angelical previo. No es doctrina obligatoria, pero demuestra que la lectura antigua del texto era más compleja de lo que se enseña hoy. A la luz del texto, la idea de seres humanos antes de Adán no es descabellada, y sus consecuencias teológicas son profundas. Si Génesis 1 muestra a una humanidad general y Génesis 2 presenta a un linaje escogido, entonces Adán no es el primero biológicamente,
sino el primero espiritualmente. Adán no fue solo un hombre, sino un sacerdote del huerto. Fue puesto en un santuario, no en una granja. Su función era cultivar y guardar, palabras usadas para los sacerdotes que cuidaban el templo. La humanidad de Génesis 1 fue bendecida, pero Adán recibió un llamado diferente y más sagrado. Esto explica por qué Caín encontró esposa, por qué construyó una ciudad y por qué el mundo bíblico antiguo parece tan poblado tan temprano. Adán no fue el padre de todos los humanos. Fue el padre de la línea escogida, la línea que traería al Mesías. Su caída afectó ese linaje. La historia de la Biblia no es sobre quién nació primero, sino sobre quién fue llamado primero. Adán falló, pero Cristo cumplió. Adán perdió el huerto, Cristo abrió un nuevo camino. Adán cayó del santuario, Cristo restauró el acceso. Todo apunta a la misión redentora que comenzó en el Edén. Si este tema te impactó y quieres que continúe con el tópico 2, escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta serie reveladora que profundiza en los misterios ocultos de la Biblia. El mundo fuera del Edén, la humanidad que existía mientras Adán era formado en el huerto. Cuando uno termina de analizar Génesis 1 y Génesis 2 como relatos complementarios pero distintos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué había fuera del Edén mientras Adán vivía dentro del huerto? El texto presupone movimiento, ciudades, pueblos y riesgo, pero no explica el origen de quienes habitaban ese mundo exterior. El Edén no era la tierra entera, era un territorio delimitado, sembrado, protegido y diseñado como santuario. Eso significa que había tierra más allá del jardín, y si había tierra, había propósito. Dios no crea cosas vacías sin razón. Si existía un mundo externo, su historia no era secundaria sino parte del plan. Cuando Caín es expulsado, huye hacia una tierra llamada Nod, tierra de errantes. El texto no la describe como deshabitada. Caín no pregunta si allí habrá personas, teme por su vida. Dios no le dice que no existirá peligro, sino que promete protegerlo de quienes se atrevan a matarlo. Dios jamás protege de lo inexistente. La señal puesta sobre Caín tiene sentido teológico, pero también geográfico. Esa señal sirve para interactuar con otros humanos que ya estaban viviendo fuera del linaje de Adán. La narrativa asume su existencia sin necesidad de explicarla, como si el lector original ya lo entendiera. Muchos comentaristas modernos pasan por alto este detalle, pero los antiguos lectores hebreos lo consideraban evidente. Para ellos, Adán no representaba a toda la humanidad. Representaba una línea escogida. El mundo ya existía antes del huerto, y el Edén era el punto de partida de la historia redentora, no biológica. Esto abre la puerta a un concepto fascinante: dos historias corriendo en paralelo. Fuera del Edén, grupos humanos vivían, trabajaban, migraban y formaban comunidades. Dentro del Edén, un hombre específico era educado por Dios para una misión espiritual que afectaría el destino de todos los pueblos, incluso aquellos que nunca vio. La Biblia menciona naciones antiguas que aparecen demasiado pronto en la historia humana como para derivar únicamente de Adán. Los descendientes de Caín fundan ciudades que requieren decenas, si no cientos de habitantes. La arqueología confirma que hace miles de años existían asentamientos organizados que coinciden con estas descripciones bíblicas. Si Adán hubiera sido el primer humano absoluto, no habría manera de explicar la rapidez con la que surgen civilizaciones en los primeros capítulos del Génesis. Sin embargo, si Adán fue el primero del linaje sacerdotal, entonces la Biblia encaja perfectamente con lo que observamos en la historia y la antropología. El mundo fuera del Edén no era un desierto vacío,
sino un escenario vivo donde la humanidad de Génesis 1 se multiplicaba. Eran personas creadas a imagen de Dios, capaces de gobernar la tierra con inteligencia, propósito y cultura, solo que no tenían la comisión sacerdotal que Adán recibió dentro del huerto. La diferencia no era biológica, sino espiritual. Adán fue formado con aliento directo, enseñado personalmente, encargado de un lugar santo. La humanidad externa vivía bajo la bendición general de Génesis 1, pero Adán vivía bajo la intimidad especial de Génesis 2. Uno era pueblo, el otro era sacerdote. Esto también explica por qué el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, incluso a quienes no descendían directamente de él. Adán era el representante espiritual de la tierra, el administrador del santuario, el encargado de mantener abierta la comunión entre cielo y tierra. Su caída no fue un error privado. Cuando Adán pecó, no solo perdió un jardín, se rompió un puente, un sacerdocio se quebró, una responsabilidad cósmica cayó al suelo, y esa fractura alcanzó a toda la humanidad, tanto la del Edén como la que vivía fuera de él. La creación entera sintió el eco de ese colapso espiritual. Esto también hace sentido cuando examinamos la frase «los hijos de Dios» en Génesis 6. Allí, seres espirituales o gobernantes divinamente designados toman mujeres de los hombres, es decir, de la humanidad exterior. El texto distingue entre grupos humanos, como si reconociera que no todos provenían del mismo linaje. Incluso después del diluvio, el mundo sigue apareciendo poblado de culturas que no descienden únicamente de Noé. La Biblia no es ingenua ni lineal. Está escrita para lectores que entendían que Génesis condensaba historias profundas en pocas palabras. El texto nunca intenta explicar el origen de cada persona existente. El objetivo del Génesis no era registrar cada detalle antropológico, sino mostrar cómo Dios eligió un linaje específico para revelar su carácter, su pacto y su plan de rescate. La humanidad de Génesis 1 poblaba la tierra. La humanidad de Adán iba a aportar la redención. No competían, coexistían. Esto también da nuevo sentido al mandato de Dios a Adán de guardar el huerto. Esa palabra usada para sacerdotes implica defensa. ¿Defender de qué? ¿De quién? ¿Por qué necesitaba protección un huerto recién creado? La respuesta es simple. El mundo fuera del Edén no era perfecto ni inocente. El enemigo ya estaba activo. La serpiente ya tenía territorio. La rebelión angelical ya se había manifestado. Adán fue colocado en el huerto como un guardián, y ese rol sugiere que existía oposición real más allá del jardín. El huerto era un lugar santo, rodeado por un mundo complejo y turbulento. Cuando Adán y Eva pecan, no son arrojados a un vacío, son expulsados a un mundo lleno de pueblos, desafíos, criaturas y culturas que ya existían bajo la bendición de Génesis 1. La Biblia no lo explica porque el lector antiguo lo sabía. Nosotros somos quienes olvidamos leer entre líneas. Esta perspectiva no contradice la fe cristiana, la fortalece, porque revela que Dios siempre tuvo un plan global. Adán no fue un accidente ni un experimento, fue el primero de una línea de sacerdotes que culminaría en Cristo, el sumo sacerdote definitivo que vendría a restaurar lo que Adán perdió. La caída no solo afectó a los descendientes de Adán, sino a toda la humanidad. Por eso Cristo no vino a redimir a un grupo aislado, sino a toda criatura bajo el cielo. Su sacrificio tiene alcance universal porque Adán tenía un rol universal. Su fracaso tocó a todos, su victoria también. Comprender la coexistencia entre la humanidad externa y el linaje de Adán nos ayuda a leer la Biblia sin tensiones innecesarias. También explica por qué los patrones de pecado, violencia y civilización aparecen tan rápido en los primeros capítulos.
La historia se estaba desarrollando en un mundo ya lleno de personas. Entonces, ¿quiénes eran los pueblos de Nod? ¿Quiénes vivían más allá del río? ¿Quiénes eran las naciones mencionadas antes de tiempo? Simple. Eran los descendientes de la humanidad creada en Génesis 1. Seres humanos reales, con almas, con creatividad, con propósito, viviendo mientras Adán aprendía a servir en el huerto. Pero ninguno de ellos fue elegido para cargar con la responsabilidad sacerdotal. Ninguno recibió aliento directo, ninguno fue colocado dentro del santuario. Esa distinción no eliminaba su dignidad, pero sí establecía jerarquía espiritual. Adán era la cabeza del pacto. El resto de la humanidad era observadora de ese llamado. Cuando Adán cayó, ellos también sufrieron, pero cuando Cristo vino, también recibieron gracia. La redención no comenzó en Abraham, comenzó en el Edén. Y ese plan siempre tuvo como objetivo a toda la humanidad, no solo a un linaje específico. Cristo no vino por unos pocos, sino por todos. La historia que continúa después del Edén no es simplemente la historia de una familia, sino la historia de un mundo entero esperando respuesta. La humanidad externa vivía, moría, buscaba a Dios, se perdía y se preguntaba por el propósito de su existencia. Y la respuesta vendría del linaje que Dios eligió. Si esta revelación te abrió los ojos y quieres que continúe con el tópico 3, escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta serie profundamente bíblica que está transformando tu manera de entender el Génesis y el origen de la humanidad. Hay momentos en la vida cristiana donde enfrentamos preguntas profundas sobre el mal, y nos preguntamos por qué Dios permite que Satanás continúe actuando en un mundo que parece avanzar hacia la oscuridad. Aunque sabemos que Dios es soberano, poderoso y santo, cuesta comprender por qué no elimina al enemigo de inmediato, pero la Escritura muestra que todo ocurre dentro del tiempo perfecto establecido por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela que Dios nunca actúa por impulso, nunca se apresura y jamás pierde el control, porque cada suceso cumple un propósito eterno, aunque no lo entendamos plenamente. Esta continuación del conflicto espiritual es profundamente humana, porque en ella descubrimos no solo lo que Dios hace, sino la verdadera condición de nuestro corazón frente a la oposición espiritual. Si el tópico 1 mostró el origen del conflicto y el tópico 2 reveló su desarrollo bajo control divino, este tópico 3 nos muestra que la existencia temporal de Satanás cumple propósitos espirituales imprescindibles. Dios permite actividad maligna porque sin tentación no existiría verdadera elección, y sin oposición no habría forma auténtica de demostrar lealtad espiritual frente a la presencia de aquel que nos creó. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, Satanás fue un instrumento que permitió revelar la identidad divina del Hijo, demostrando que la prueba expone lo que realmente hay dentro de cada persona. En nuestra vida ocurre algo similar, porque la lucha espiritual no demuestra algo al enemigo, sino que revela ante el mundo y ante nosotros mismos que nuestra fe es genuina y profundamente comprometida. Dios podría eliminar toda influencia demoníaca inmediatamente, pero si lo hiciera, no existiría obediencia voluntaria, sino una existencia automática, sin oportunidad de expresar amor, fidelidad y adoración verdadera. Satanás también sirve para exponer nuestra arrogancia humana, recordándonos que sin la guía del Señor no podemos sostenernos, pues la historia bíblica muestra que cada vez que el pueblo se aleja, el mal crece. A través del enemigo, Dios demuestra que el ser humano no puede vivir sin él, porque en cada crisis, ataque o tentación, terminamos buscando al único que tiene poder para sostenernos y librarnos.
El enemigo es un recordatorio involuntario de que la vida, la paz y el propósito solo pueden encontrarse en Dios, porque Satanás jamás podrá ofrecer algo que realmente transforme o restaure al ser humano. La Biblia nunca presenta a Satanás como un rival igual a Dios, sino como una criatura limitada cuya existencia está completamente sujeta a la soberanía divina en cada uno de sus movimientos. Satanás no actúa libremente, porque cada acción necesita permiso divino, tal como ocurrió en la historia de Job, en los evangelios y en los momentos proféticos descritos en el libro de Apocalipsis. Nada de lo que Satanás hace sorprende a Dios, porque incluso los movimientos del enemigo terminan sirviendo para avanzar el plan redentor que ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. La maldad creciente no es señal de derrota divina, sino evidencia de que las profecías avanzan, porque Jesús dijo que antes del fin la iniquidad aumentaría, y Pablo afirmó que el misterio ya estaba operando. Dios permite la actividad maligna porque cada acto oscuro acelera el cumplimiento de lo profetizado, de modo que incluso el enemigo contribuye sin querer al desarrollo del plan eterno. El final de Satanás no será privado ni silencioso, porque Dios ha determinado que su destrucción sea pública, visible, espectacular y totalmente definitiva ante las naciones, ángeles y santos. La derrota del enemigo será un testimonio eterno que demostrará que nunca estuvo a la altura del Creador y que su supuesta fortaleza era solo una ilusión sostenida por su arrogancia. Dios no destruye al mal únicamente por poder, sino por justicia, revelación y verdad, como quedó demostrado en la cruz, donde Cristo venció al enemigo a través de obediencia perfecta y amor sacrificial. La victoria de Cristo fue completa, no por fuerza militar, sino por entrega total, y de la misma manera, el juicio final de Satanás será una revelación moral y espiritual ante todo el universo. Dios permite el tiempo del enemigo para que toda la creación vea la corrupción del mal, su vacío absoluto y la imposibilidad de encontrar vida lejos de la presencia del Señor. La fe del creyente crece en medio del conflicto, porque cada tentación vencida nos fortalece, cada prueba soportada nos madura y cada ataque resistido nos acerca más a la imagen de Cristo. Dios no quiere una fe superficial, sino una fe profunda y sólida, y por eso permite procesos donde el creyente desarrollará carácter eterno que refleje la gloria del Señor. La presencia temporal del enemigo funciona como un entrenamiento espiritual que prepara nuestra alma para realidades eternas, porque la fe no se forma en comodidad, sino en resistencia. El papel del enemigo nunca es central en la historia bíblica, porque Satanás no guía el curso de los tiempos, sino que su existencia se convierte en un instrumento utilizado para revelar atributos divinos. A través de la oposición espiritual, Dios manifiesta su justicia, su santidad, su poder y su misericordia, demostrando con claridad que Él gobierna incluso sobre aquello que intenta destruir su obra. Cuando todo termine, quedará absolutamente claro que Satanás jamás tuvo el control, porque cada acto malvado fue permitido solo dentro de los límites del propósito eterno establecido por Dios. La historia humana está diseñada de tal manera que incluso los movimientos más oscuros serán usados por Dios para revelar su gloria, su sabiduría y su perfecta autoridad sobre toda la creación. La caída del enemigo es inevitable. Su tiempo está contado y su destino profético ya fue determinado, porque Dios nunca pierde el control y su plan se cumplirá exactamente como prometió. Aunque el enemigo aún se mueve, nunca reina. Aunque ataca, jamás vence, y aunque se levanta con furia, su papel siempre será temporal, porque el Señor ha decretado su final. Dios permite su existencia para educar, revelar y purificar a la humanidad,
llevando la historia hacia el día en que Cristo regresará con poder para establecer el reino eterno. Cada parte del conflicto espiritual sirve para acercarnos a Dios, mostrarnos nuestra dependencia del Señor y recordarnos que la verdadera victoria ya fue ganada en la cruz. El propósito de Dios no es solo destruir el mal, sino revelar su gloria infinita, demostrando que Él reina sobre la historia, sobre la eternidad y sobre todo ser creado, visible o invisible. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte te impactó más? Y suscríbete al canal para seguir recibiendo estudios profundos como este. Tu opinión es importante y tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas. La humanidad nunca fue creada como víctima del conflicto espiritual, sino como testigo activo capaz de manifestar el propósito divino en medio de una historia donde la oposición demuestra la grandeza del plan eterno de Dios. El huerto del Edén funcionaba como un santuario sacerdotal, donde Adán debía ejercer autoridad espiritual contra la serpiente, enfrentando la rebelión preexistente y demostrando obediencia a la misión divina desde el principio. La presencia del enemigo en el huerto no fue un accidente, sino una parte planificada de la prueba espiritual que revelaría fidelidad, carácter, discernimiento y la verdadera naturaleza del corazón humano ante Dios. Aunque Adán falló en su misión sacerdotal, Dios no canceló el propósito humano, sino que lo transformó mediante la redención, devolviendo a la humanidad un rol activo en el conflicto espiritual universal. La Biblia afirma que Dios aplastará a Satanás bajo los pies de su pueblo, mostrando que los humanos redimidos poseen un papel esencial en la derrota final del mal en la historia. La Iglesia existe como fuerza ofensiva del reino, avanzando contra las tinieblas, demostrando autoridad espiritual y manifestando la realidad del gobierno de Dios en territorios donde antes reinaba la oscuridad. La existencia presente de Satanás permite que la Iglesia demuestre fidelidad, obediencia y madurez espiritual, revelando ante seres visibles e invisibles la sabiduría eterna del propósito divino. La presencia de tentación y oposición sirve para exponer el estado real del corazón humano, diferenciando a quienes permanecen firmes en Cristo de quienes solo profesan fe superficialmente, sin evidencia de transformación. Dios utiliza la prueba espiritual para refinar a su pueblo, fortalecer su carácter, afirmar su identidad en Cristo y prepararlo para la obra eterna que desempeñará en el reino venidero. Satanás continúa activo porque su existencia está subordinada al cronograma divino, cumpliendo un papel temporal que finalmente servirá para revelar la justicia, sabiduría y soberanía absoluta de Dios ante toda la creación. El enemigo nunca controla la historia, sino que siempre reacciona al plan divino, quedando atrapado dentro de un proceso profético cuyo desenlace ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Su destrucción final será un acto público donde toda criatura comprenderá la verdadera naturaleza del mal y la completa superioridad del carácter santo del Dios eterno. Cristo aparece como el segundo Adán, que ejecuta la misión sacerdotal perfectamente, obedeciendo donde Adán cayó, venciendo donde Adán fue derrotado y restaurando todo lo perdido en la primera caída. La victoria de Cristo sobre la tentación en el desierto demuestra que su obediencia es la base para despojar al enemigo de su autoridad y establecer el reino que jamás será destruido. El conflicto espiritual exalta la grandeza de Cristo, revelando su capacidad para cumplir el diseño divino que Adán abandonó, restaurando la imagen perdida y abriendo el camino hacia la vida eterna. El enemigo será juzgado por su rebelión, pero también por su completa inutilidad ante el plan divino, pues todo lo que intentó terminó sirviendo para consolidar la gloria de Dios. Su caída final demostrará que jamás tuvo poder real para alterar la voluntad divina,
sino que operó dentro de límites estrictos determinados por Dios desde el principio de los tiempos. La misión humana alcanzará su culminación en el retorno glorioso de Cristo, donde la humanidad redimida participará en el gobierno eterno y ejercerá autoridad bajo la perfecta voluntad del Rey de Reyes. La tierra será restaurada completamente bajo el mandato de Cristo, liberada de corrupción, sufrimiento y maldad, manifestando la creación renovada que reflejará la bondad original del propósito divino. En la Nueva Jerusalén, la humanidad recuperará el rol sacerdotal perdido, viviendo en un reino donde ya no existirá maldad, tentación ni presencia del enemigo en ningún nivel de la existencia. El enemigo será totalmente eliminado, sin posibilidad de retorno, y su memoria desaparecerá para siempre, cerrando así la historia del mal y revelando el triunfo absoluto de la justicia divina. La misión iniciada en el Edén encontrará su conclusión perfecta en la consumación del reino eterno, donde el plan divino será visto como sabio, justo, coherente y plenamente victorioso. Cada prueba vivida por los creyentes demostrará que Dios nunca perdió el control del universo y utilizó cada circunstancia para moldear su pueblo según la imagen gloriosa de Cristo. El propósito de Dios siempre fue revelar su carácter a través de una humanidad que, restaurada por la gracia, mostrara su poder transformador, incluso en medio del conflicto espiritual más intenso. La existencia temporal del enemigo permitió el desarrollo del carácter, la madurez espiritual y el ejercicio de autoridad que la humanidad redimida manifestará plenamente en el reino futuro. El triunfo final del pueblo de Dios servirá como testimonio eterno para toda la creación, demostrando que la fidelidad del Señor fue suficiente para sostenerlos en cada etapa del conflicto. Cuando Cristo regrese, el universo entero verá que su victoria no solo derrotó al enemigo, sino que restauró totalmente la misión humana original de representar a Dios en una creación perfecta. El juicio final revelará la verdadera dimensión del reino, la justicia divina, la derrota del mal y la plena restauración del propósito eterno que Dios asignó a su pueblo desde el principio. La historia humana, marcada por conflicto, dolor y prueba, adquirirá significado eterno al entenderse como el escenario donde Dios preparó un pueblo capaz de reflejar su gloria para siempre. El final de este conflicto inaugurará una realidad donde la humanidad vivirá bajo la luz de Cristo eternamente, sin temor, sin maldad y sin la presencia del enemigo que tanto daño causó. Comparte en los comentarios si estás de acuerdo o no con esta visión espiritual del propósito humano y la derrota final del enemigo. Suscríbete para recibir el tópico 5 y seguir descubriendo el plan eterno de Dios. A medida que avanzamos desde las revelaciones anteriores, comprendemos que el conflicto espiritual no solo define la historia humana, sino que también revela la profundidad del propósito divino establecido antes del fundamento del mundo. El tópico 4 nos mostró cómo la autoridad humana, delegada por Dios, fue disputada espiritualmente, y ahora analizamos cómo ese conflicto continúa moldeando decisiones invisibles que a diario afectan nuestro destino eterno. Comprender esta dinámica es esencial, porque muchos ignoran que cada decisión moral refleja una batalla entre luz y oscuridad, donde nuestras elecciones confirman la influencia espiritual que aceptamos consciente o inconscientemente. Las Escrituras enseñan que vivimos entre dimensiones simultáneas, donde lo visible es apenas una sombra del conflicto real. Y reconocerlo fortalece nuestra identidad como seres creados con propósito eterno. En este punto, necesitamos entender que Dios no permite la oscuridad por negligencia, sino por justicia.
dando oportunidad para que cada persona decida libremente a quién quiere servir eternamente. Este principio desmonta la idea errónea de que Dios abandona a la humanidad, pues en realidad ofrece tiempo para que crezcamos espiritualmente, descubramos su verdad y rechacemos el engaño que produce destrucción. El plan divino siempre incluyó un espacio temporal donde la humanidad ejercerá libre albedrío, demostrando que la obediencia verdadera nace del amor, no de la imposición, revelando el carácter justo del Creador. Muchas personas se preguntan por qué Dios no interviene inmediatamente ante el mal, pero desconocen que una intervención prematura anularía decisiones eternas y rompería el diseño perfecto de responsabilidad moral. La paciencia de Dios se convierte entonces en un regalo, porque nos permite reflexionar, discernir y escoger su luz, evitando ser arrastrados por la influencia espiritual que opera en quienes rechazan su verdad. Este tiempo también permite que la obra redentora en la humanidad alcance a más personas, mostrando que Dios no desea la muerte espiritual de nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este contexto, el accionar espiritual de Satanás intenta apresurar la destrucción humana, pero está limitado por la soberanía divina que restringe toda acción maligna que exceda los propósitos establecidos por el cielo. Aunque la maldad parezca crecer, la Biblia afirma que nada ocurre sin que Dios haya permitido su función temporal, y esa verdad nos ofrece seguridad en medio de cualquier circunstancia adversa. A medida que entendemos esto, descubrimos que las pruebas no son castigos, sino herramientas formativas que revelan nuestra condición interior y fortalecen nuestra dependencia del propósito divino que guía nuestras decisiones eternas. Esta comprensión también explica por qué el sufrimiento humano no implica abandono divino, sino una oportunidad de manifestar la gloria de Dios mediante nuestra fe perseverante, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. El enemigo intenta distorsionar este concepto para acusar a Dios de injusticia, pero quienes profundizan en la Escritura entienden que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria eterna prometida. La continuidad entre el tópico 4 y este tópico 5 subraya que la historia espiritual progresa hacia un cierre definitivo, donde Dios ejecutará juicio perfecto y restaurará completamente su diseño original. Esta restauración no será parcial, sino total, abarcando lo físico, espiritual y moral, estableciendo un reino donde la justicia será la base y la verdad eternamente la luz que gobierne todas las cosas. Hasta llegar a ese momento, la humanidad vive en una brecha profética donde la fe determina el destino eterno y cada persona define su alineación espiritual mediante decisiones aparentemente pequeñas pero trascendentes. Este escenario requiere vigilancia espiritual, pues el enemigo aprovecha la confusión moral contemporánea para sembrar dudas sobre la existencia del mal y así manipular mentes debilitadas por la falta de discernimiento. Dios, sin embargo, ofrece sabiduría a quienes la piden sinceramente, permitiéndoles ver más allá de la superficie y comprender la estructura real de la batalla espiritual que influye en todo lo humano. Saber esto cambia completamente la manera en que enfrentamos la vida, porque comprendemos que cada lucha emocional, moral o espiritual tiene una raíz invisible que debe ser combatida con armas espirituales. La Escritura enseña que esas armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos, pensamientos y fortalezas que obstaculizan nuestra madurez espiritual y nuestra comunión profunda con el Creador. Al aplicar estos principios, la fe madura, el carácter se fortalece y la visión espiritual se amplía, permitiendo que comprendamos mejor la razón detrás de los tiempos divinos y los silencios de Dios. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia,
Pero quienes permanecen fieles descubren que sus periodos de espera son incubadoras espirituales donde nace la firmeza interior necesaria para resistir engaños futuros. El tópico 5 profundiza entonces en esta relación entre espera divina y formación espiritual, revelando que Dios prepara a cada persona para un propósito específico dentro de su plan eterno. La preparación divina rara vez coincide con nuestra comodidad, porque Dios trabaja más allá de lo inmediato, moldeando cualidades eternas que solo nacen cuando atravesamos procesos que nos confrontan profundamente. Esta confrontación no es para destruirnos, sino para romper capas de engaño y permitir que surja una identidad espiritual firme, que no dependa del reconocimiento humano, sino de la aprobación divina. El enemigo lucha agresivamente contra esto, porque sabe que una persona consciente de su identidad divina representa una amenaza directa para todo sistema de oscuridad que opera en las esferas invisibles. Por eso, la batalla espiritual intensifica su presión especialmente sobre quienes comienzan a despertar su entendimiento y a valorar su propósito, intentando desviarlos mediante distracciones emocionales o confusiones doctrinales. Sin embargo, Dios provee discernimiento para que podamos distinguir entre pruebas que fortalecen y ataques que buscan destruir, guiándonos a través de su palabra, su espíritu y su dirección interior diaria. Esta guía no siempre se manifiesta con señales extraordinarias, sino mediante convicciones profundas que nos orientan hacia la verdad, alejándonos de decisiones que comprometerían nuestro destino eterno. El avance espiritual también revela que la obediencia produce autoridad, y esta autoridad incomoda profundamente al enemigo, porque representa un recordatorio constante de la derrota que experimentó cuando rechazó la voluntad divina. Esta relación entre obediencia y autoridad explica por qué Satanás ataca más intensamente a quienes comienzan a vivir plenamente conforme a la verdad, intentando desviarlos antes de que descubran su potencial espiritual completo. No obstante, la protección divina rodea a quienes permanecen firmes, porque Dios promete que ninguna arma forjada contra sus hijos prosperará, y esa palabra sigue vigente incluso en tiempos de oscuridad creciente. La oscuridad solo puede avanzar donde la luz se apaga, lo que significa que cada creyente es responsable de mantener encendida su fe para iluminar su entorno espiritual y resistir influencias destructivas. Comprender esto nos recuerda que la vida espiritual no es un pasatiempo, sino una realidad eterna en movimiento continuo, donde cada uno ocupa un lugar en la narrativa divina. Esta narrativa revela que el destino de la humanidad no está en manos del caos, sino en el propósito eterno de Dios, que avanza silenciosamente hacia la restauración final prometida en las Escrituras. Reconocer esta verdad transforma nuestra perspectiva del presente, porque entendemos que ninguna situación difícil es aleatoria, sino parte de un proceso donde Dios alinea nuestras vidas con su diseño eterno. Así comenzamos a ver que la paciencia divina no solo beneficia al mundo, sino también a nosotros, porque nos concede tiempo para crecer, sanar, aprender y fortalecer nuestra fe. Este tiempo también permite que nuestras generaciones conozcan la verdad, escuchando el mensaje del Evangelio que atraviesa épocas, culturas y sistemas sin perder su poder transformador. El Evangelio revela que la victoria final ya fue asegurada por Cristo, y aquellos que permanecen fieles simplemente caminan hacia una realidad ya conquistada por el Hijo de Dios. Satanás intenta ocultar este hecho, porque sabe que una iglesia consciente de su victoria es una iglesia imparable, capaz de liberar vidas del engaño y establecer luz donde reina la oscuridad. Por eso,
Este tópico 5 enfatiza la importancia del conocimiento espiritual, porque la ignorancia es una de las armas más efectivas del enemigo para neutralizar el potencial de quienes fueron llamados a vencer. Cuando adquirimos conocimiento bíblico profundo, comenzamos a identificar estrategias espirituales que antes pasaban desapercibidas, permitiendo que actuemos con sabiduría y no desde la impulsividad emocional. Esta sabiduría nos protege de engaños contemporáneos que buscan relativizar la verdad, deformar la moral y destruir la conciencia espiritual de millones mediante mensajes aparentemente inofensivos, pero profundamente corruptores. El enemigo despliega estas estrategias con sutileza, disfrazando oscuridad como libertad, pecado como autenticidad y destrucción como progreso, esperando que la humanidad abandone la verdad revelada por Dios. Este engaño solo puede ser derrotado por personas con discernimiento, capaces de evaluar cada influencia según la palabra, rechazando aquello que no produce vida ni edifica el carácter espiritual. En medida que crece ese discernimiento, también crece la responsabilidad, porque quienes reciben entendimiento deben ser luz y advertencia para otros, señalando caminos seguros en medio de la confusión moral. Dios levanta personas en cada generación para preservar su verdad, y quienes comprenden este llamado se convierten en instrumentos vivos que influyen espiritualmente incluso más allá de su tiempo. Hoy tú formas parte de esa generación llamada a sostener la luz en medio de una época dominada por ideologías que buscan borrar la identidad espiritual divina del ser humano. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio, porque significa que Dios confía en ti para manifestar su verdad en un mundo que desesperadamente necesita dirección espiritual. Cuando aceptas este llamado, descubres que tu vida adquiere un propósito mayor que tus propias metas, convirtiéndose en un canal por el cual Dios impacta personas, generaciones y decisiones eternas. Este propósito redefine tu manera de pensar, hablar y actuar, porque comprendes que cada gesto, palabra y decisión influye espiritualmente más allá del ámbito natural. El tópico 5 profundiza en esta transformación interior que impulsa a la humanidad hacia un despertar espiritual que desmantela engaños y fortalece verdades eternas establecidas desde los tiempos preadámicos. Ese despertar genera resistencia espiritual, pero también produce claridad, porque nos permite reconocer que la oscuridad nunca tuvo la última palabra, ni la tendrá, porque Dios reina sobre toda creación. Al comprender esto, la fe se fortalece y el temor se disipa, porque sabemos que nuestro destino no depende de fuerzas oscuras, sino del propósito eterno de un Dios soberano y justo. Este entendimiento nos impulsa a vivir con valentía, sabiendo que cada esfuerzo espiritual suma en la construcción del reino de Dios, preparando el camino para el cumplimiento de su plan final. Ese plan final incluye la derrota definitiva del enemigo, la restauración de todas las cosas y la manifestación plena de la gloria divina, que iluminará eternamente a quienes eligieron la verdad. La continuidad entre el tópico 4 y este tópico 5 culmina en esta esperanza eterna, donde la justicia de Dios se revelará completamente y cada obra humana será medida con precisión divina. Esta verdad nos llama a vivir con integridad, rechazando el engaño, persiguiendo la verdad y manteniendo la fe incluso cuando el mundo entero parece volverse en nuestra contra. La fortaleza espiritual nace cuando comprendemos que la fidelidad no depende de circunstancias, sino de convicciones profundas que tienen su raíz en la certeza del carácter inmutable de Dios. Cuando estas convicciones gobiernan nuestra vida, somos capaces de resistir pruebas, superar ataques y mantener nuestra fe firme hasta que se cumpla el propósito divino en nosotros.
Por eso, este tópico 5 concluye recordándonos que estamos en una historia más grande que nosotros mismos. Una historia donde Dios escribe la victoria final para todos los que aman su verdad. La pregunta final es si elegimos permanecer firmes, abrazar la luz divina y rechazar el engaño espiritual, sabiendo que nuestras decisiones determinan nuestro destino eterno y nuestro legado espiritual. Si estás de acuerdo o no con este mensaje, comparte tu perspectiva en los comentarios y suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en estas verdades espirituales que transforman vidas eternamente.